En esta primera sesión de estudio de las lecciones del curso de Milagros, vamos a revisar las primeras lecciones y vamos a profundizar en las herramientas que nos propone el curso y algunas de las palabras, conceptos, significados que también van surgiendo a partir de las lecciones. Recordemos que un curso de Milagros es fundamentalmente un libro que se divide en tres pequeños libros o tres divisiones o tres libros distintos. Uno es un libro, por decirlo así, teórico, que nos presenta la filosofía, aunque igual que otros linajes que nosotros estudiamos, no es en sí una filosofía, una religión, pero sí tiene una cosmovisión. Y vamos a estar saltando para encontrar respuestas en ese fundamento, por decirlo en este espacio teórico. Vamos a tener también el libro de ejercicios, que es el que estamos siguiendo, que es el que nos marca la rutina o que nos marca el entrenamiento. El curso de milagros es un entrenamiento. Y tenemos también el libro del maestro, que nos ayuda como una aclaración de términos, es decir, nos da las respuestas muchísimo más decantadas y muchísimo más directas. Es como la parte final del lavaldor que nos da las respuestas, pero tenemos que ir a hacer el proceso y el procedimiento. Entonces, iremos saltando para que sepan que nos vamos a ir moviendo en el libro. Entonces, vamos a iniciar con la lección uno. Cada una de las lecciones nos propone una afirmación, una idea, ¿no? Y nos desarrolla una forma de entrar profundo en esa idea. La lección uno nos dice nada de lo que veo en esta habitación y nos asimila la habitación a la calle, a la ventana, desde este lugar. eh, no significa nada, ¿no? Entonces, en este momento nos propone un ejercicio de entrenamiento. Entonces lo que nosotros estamos es haciendo un ejercicio de entrenamiento en el cual lo que nos dice es mirar lentamente alrededor y aplicar esta idea, o sea, que nada de lo que veo en esta habitación significa nada, de una manera concreta a todo lo que veas. Esto va a ser muy importante en el curso porque más adelante va a ser muy incisivo en que no debemos escoger nuestros objetos de estudio o de práctica. Todas las cosas, todas las personas, todas las situaciones, todas las emociones, todos los problemas, todos los tiempos son exactamente iguales, son el mismo y pueden ser el mismo objeto de estudio del curso de milagros. Entonces, de entrada, lo que nos dice es conecta con todo lo que veas, ¿vale? Entonces nos propone aplicar esta máxima de esta, esta mesa que veo no significa nada, esta pared que veo no significa nada, esta cortina que veo no significa nada. Luego nos invita a que miremos más allá, ya no solo lo que está cerca de nosotros, sino que entremos en un campo más amplio. Entonces ya nos está hablando de campo, nos está hablando de cosas que parecen cercanas a nosotros y hay otras que parecen lejanas. Esto va a ser muy importante más adelante porque parece que hay unas cosas que son más importantes para nosotros y otras que de pronto son menos importantes. Ahí vamos a entender desde ya, desde el primer ejercicio, nos está dando la vía para salir de un concepto que va a ser fundamental en el curso de milagros, que es el especialismo. Entonces, salir del especialismo es observar a todo por igual y todo se convierte en el camino de mi meditación. Esto es un concepto no solo muy tántrico, sino también muy budista y también muy sufista. Entonces, acá vamos a encontrar que hay en realidad muchísimas más correspondencias o similitudes entre las diferentes filosofías, ciencias, cosmovisiones que estudiamos que diferencias. Eh, vamos a leer para entender un poco la forma en la que nos habla el curso. Entonces, dice, observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado, es decir, esta puerta no significa nada, esta lámpara no significa nada, esta sombra no significa nada, ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. No tiene que ver qué tipo de objeto es, cuál es su color, si es una cosa, si está vivo o no está vivo. Como lo decíamos ahorita al compartir, a veces me cuesta más, es más fácil decir pues que una mesa no significa nada que, por ejemplo, mi hijo no signifique nada. Ahí ya voy a entrar como en un choque, como así que la mesa y mi hijo
están en un mismo rango. Y ahí es donde empieza la mente también a reevaluar sus conceptos. Y nos dice el mismo curso, ese es el propósito del ejercicio, precisamente que te des cuenta que todo es igual. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con total imparcialidad. Nos está diciendo que veamos las cosas desde un lugar objetivo. ¿Qué quiere decir? Que nos está presentando dos realidades. Una realidad objetiva, una realidad que es verdadera y una realidad que no lo es, una realidad que es mentira, que es subjetiva. Entonces esto va a tener mucha importancia. En la segunda lección es muy parecida y sigue con la idea, pero la desarrolla un poco más. Entonces ya no solo nada de lo que está a mi alrededor no significa nada, sino que en la lección 2 nos dice, le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. Es muy importante que nos pongamos muy atentos a cómo nos habla el curso, porque él a veces cambia solo una palabra, por ejemplo, más adelante habla de los pensamientos, no significan nada, y luego nos dice mis pensamientos, no significa nada. Entonces, nos va a empezar a jugar con ciertas palabras que cuando estemos atentos va a ser más fácil su estudio. Eh, Nos invita entonces a echar una mirada alrededor nuevamente, entonces los objetos de nuestra práctica es todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y nos dice que simplemente aplicamos. Entonces, le he dado a esto que está en esta habitación el significado que tiene para mí. Le he dado a ese cojín el significado que tiene para mí. Le he dado a esta mesa el significado que tiene para mí. En la lección 3 va un paso más allá y no solo me dice una máxima, nada significa nada, tú le has dado el significado que tiene para ti, sino que termina fulminándonos y diciéndonos, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Nos conecta con algo que para el ego es, digamos que las cosas más difíciles de aceptar y es la ignorancia, porque el ego se construye, y digamos que esto es lo que nos va a proponer el libro más adelante, de nuestras propias historias, de nuestros propios pensamientos, de la forma en la que vemos y la forma en la que pensamos. En realidad es una verdad construida. Entonces nos dice, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Eh, en este punto, eh, es importante ver cómo nos cuestiona, cómo nos dice que no entendemos nada de lo que vemos. Entonces, aplica esta idea de la misma manera que las anteriores sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si es adecuado o no aplicarle la idea a algo. En este ejercicio no se trata de juzgar. Cualquier cosa es adecuada si la ves. Tal vez alguna de las cosas que veas tenga una carga emocional para ti. Trata de dejar a un lado esos sentimientos y simplemente aplícales la idea de cómo se las aplicarías a cualquier otra cosa. Entonces aquí estas tres primeras lecciones, digamos que son una unidad. Vamos a encontrar lecciones que están juntas y que van dándonos como la misma idea o la misma estructura. Entonces, el entender que nada significa nada, que nosotros somos los que le damos el significado a lo que vemos y que en el fondo, en realidad, no lo entendemos, no lo sabemos, es lo que desbarata la base de nuestro pensamiento. Porque si yo no sé y yo a partir de mi ignorancia fui quien dio el significado, pues a lo que le di significado no lo tiene. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en realidad nos está llevando desde métodos inductivos y métodos deductivos. Es muy interesante filosóficamente este curso porque juega con nuestra mente y esa es la idea del curso, pero tiene una estructura. Entonces, en estas tres primeras lecciones, lo que nos dice es, hay una verdad objetiva, que es la verdad, hay una verdad que tú ves, que es completamente subjetiva, la cual no tiene ningún significado, a la cual tú le has dado el significado que tiene, pero que tú no puedes saber porque no lo entiendes. Y tienes que dejar las emociones que te gritan y te dicen que sí lo entiendes, porque esa es de la base del curso. Aprender que no entiendes, que estás, digamos que con un velo y es este proceso el cual te va a ayudar a quitar ese velo.
En la cuarta lección, entonces, entramos un poco más profundo y lo que nos dice, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación. Lo que les decía, estos pensamientos, acá nos habla de pensamientos. Entonces, nos dice, da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen tu mente durante un minuto más o menos. Acá ya hay dos técnicas de meditación. Una en la que estamos observando nuestro entorno, es decir, estamos viendo los outputs, estamos viendo las cosas que están afuera, estamos viendo en realidad el macrocosmos. Cuando entramos a observar nuestros pensamientos, lo que hacemos es interiorizar, entramos en introspección y observamos nuestros pensamientos, está equiparando cosas que están afuera con cosas que están adentro. Nos dice que observemos estos pensamientos y luego aplícales la idea. ¿Cuál idea? Que estos pensamientos no significan nada. Entonces, si ya eres consciente de que estos pensamientos que no te hacen feliz, usa los sujetos para la idea. Entonces, vendrán unos pensamientos que no nos hacen felices, habrá otros que sí. Pero nos dice nuevamente, no selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Entonces acá nos dice algo también muy importante. Generalmente cuando utilizamos este tipo de medicinas o este tipo de prácticas, pareciera que queremos sanar algo que está mal, pareciera que queremos mejorar algo o que queremos ir hacia un lugar que es bueno. Y el curso de milagros, al ser al venir de una cosmovisión de unificación, es decir, que todos somos uno, es decir, que no existe tal cosa como un Dios externo, sino que todos somos parte de Dios. Entonces acá ya vamos a reevaluar, el curso en ningún momento nos está hablando de un Dios que está fuera de nosotros, no nos está hablando de Dios como un señor con barba que está en el cielo sentado mirándonos y calificando lo que hacemos. Al contrario, nos está llevando a la unidad, es un camino a la unidad y por eso es tan cercano al yoga, al tantra, al sijismo, al budismo. Entonces el ejercicio no tiene que ver con bueno o malo, igual que en el tantra. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que estos representan una mezcla tal que en cierto sentido a ninguno de ellos puede calificarse de bueno o malo. Por eso, por eso es por lo que no significan nada, ¿vale? Entonces no hay pensamientos buenos ni malos. Nuestra meta, entonces acá ya nos está diciendo qué es lo que pretende el curso. Nos dice, nuestra meta es entrenarte, ¿sí? Es entrenarte, esto es un entrenamiento. Y nos dice, en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Lo que nos quiere mostrar es que hay una verdad que no puedes ver, que sí tiene significado, y hay una verdad para ti, que es la que ves, que en realidad no tiene significado. Entonces, este es el primer esfuerzo que hacemos para entender lo que nos propone el curso. Entonces, nos propone que utilicemos estos pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, y entonces nos dice que utilicemos situaciones. Entonces pasamos de las cosas que parecieran más simples o tienen unas características más simples y tienen sí relaciones emocionales, pero no tanto como los pensamientos. Entonces nos dice que los nombremos. Este pensamiento acerca de, ¿sí? Entonces este pensamiento acerca de mi pareja no significa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es como las cosas que veo. Es decir, que yo mismo les di su significado y como yo no sé, pues entonces no significan nada. Juega con nuestra ignorancia, es un poco denso porque nos dice, en realidad no sabes lo que estás viendo ni pensando. Luego en la lección 5 nos dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. ¿Sí? Y entonces acá nos habla de algo muy importante, nos habla del disgusto. Muchas veces cuando pensamos en el disgusto es como que estoy bravo, estoy molesto, estoy pasando por una emoción difícil, pero nos dice en el 1 o 3, nos dice, el disgusto puede manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas, y cada una de ellas se percibirá como algo diferente, mas no es cierto que sean diferentes.
Esto es muy importante, nuevamente. Entonces acá nos está diciendo ya emociones. Estás disgustado, tienes ira, tienes celos, tienes rabia, tienes odio, tienes preocupación, tienes depresión, tienes ansiedad. El nombre que le quieras poner no quiere decir que sean situaciones distintas. Es decir, una situación de ira no es diferente de una situación de preocupación. Cuando yo tengo ira, es lo mismo para el curso que cuando yo estoy preocupado. Lo mismo que cuando yo tengo miedo, es igual que cuando yo tengo celos de mi pareja, ¿no? Entonces, empieza a equiparar también las emociones. Entonces, nos invita a aplicar esta idea. Nos dice, no estoy enfadado con, entonces no estoy enfadado con mi pareja por la razón que creo. No tengo miedo de la oscuridad por la razón que creo. Entonces nos está también mostrando que hay una razón distinta, ¿no? Entonces acá nos habla de una razón, nos habla de un hecho objetivo, de una verdad, nos habla de una mentira o de algo falso, que es subjetivo, que es la realidad que vemos que no significa nada, nos habla de unas cosas, de unos pensamientos, de unas emociones que a las cuales yo les estoy dando un significado incorrecto. Más adelante dice, en estos ejercicios, incluso más que en los anteriores, es posible que te resulte más difícil ser imparcial y evitar concederles más importancia a unos temas que a otros. Tal vez te resulte útil encabezar los ejercicios con la siguiente afirmación. Importante logísticamente. Entonces, el curso sabe que te está retando, el curso sabe que va a ser difícil. Cuando te dice, no estoy enfadado con mi pareja con la razón que creo, tú lo que primero piensas o lo que viene a la mente del ego es, pues claro que estoy enfadado por la razón que creo. O sea, me fue infiel y estoy enfadado porque me fue infiel. ¿Sí? ¿O cómo me va a decir el curso que no estoy enfadado porque me fui infiel? Pues para mí es clara la razón de mi enfado. Pero el curso te dice, no, aplícale esta idea. No hay disgustos pequeños, porque todos perturban tu paz mental. Y acá es donde empiezan los milagros. Cuando tú te das cuenta, o el curso quiere que te des cuenta, es que acá no hay un rango. El hecho de que tu pareja te haya sido infiel y tú hayas llegado y lo hayas encontrado con tres personas en la cama matrimonial, no es menos o no es más grave que eh, te hayas enfadado en el tráfico con el conductor que estaba al lado. ¿Por qué? Porque ambas situaciones te están quitando tu paz mental. Desde ese lugar es igual. No importa que estés bajo la lluvia 10 minutos y quedes empapado, que estés bajo la lluvia 10 horas y quedes empapado. ¿Cuál vas a quedar empapado? Entonces no hay un grado. Y aquí es donde empezamos a dar estos saltos a la teoría. Cuando nosotros decimos no hay disgustos pequeños, porque todos perturban mi paz mental por igual, lo que hacemos es ir a la hoja número 1 de la teoría. Entonces, cuando decimos, bueno, si yo empiezo por la teoría de un curso de milagros, capítulo 1, numeral primero, principios de los milagros, número 1, o sea, el primer principio de un curso de milagros dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Entonces, empezamos a ver, si nosotros empezamos a estudiar el curso de milagros, este principio, pues, ¿cómo así que no hay grado de dificultad en los milagros? Ni siquiera sé qué es un milagro y tampoco sé qué tan difícil sea llegar a esto que no sé. Pero es mucho más simple si lo desmenuzamos desde los ejercicios y vemos como, lo que me está diciendo es que no tengo que eh, darle rango a nada de lo que estoy estudiando, ni a las cosas. No es diferente una silla que 10 lingotes de oro. O sea, esa silla puede que para mí no signifique nada, pero 10 lingotes de oro significan en mi realidad mucho, ¿no? No, es igual. Mis pensamientos, este pensamiento tonto, repetitivo, que me quita la concentración, embobadas en mi trabajo, pues es un pensamiento menor. En cambio, este recuerdo que tengo de un abuso que tuve cuando era niño, pues es un pensamiento abrumador y aterrador. No, son lo mismo, son exactamente iguales.
Esta emoción, este enfado, pues es que me cerró, o sea, desgraciado, ¿cómo me va a cerrar? Me rayó el carro, o sea, se me tiró el día. O, pues, prefiero que se me tire en el día con un rayonazo en el carro que se termine mi matrimonio de 20 años con 4 hijos por una infidelidad que me hizo mucho daño porque la descubrí. El ego dice, pues, no, no puede ser lo mismo. El curso te dice, sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay grado de dificultad en los milagros. No existe un grado de dificultad en los milagros, no hay un milagro más difícil que otro. Y esto es lo que empieza a ser interesante también desde la teoría. Volviendo a la lección 5, pues retomamos la lección 5. Cuando decimos, bueno, voy a trabajar con este disgusto y digo, listo, no hay disgustos pequeños ni hay pequeños grandes, es posible que también te sientas menos dispuesto a aplicar la idea de hoy a algunas de las causas de los disgustos que percibes que otras. Lo que estábamos poniendo el ejemplo del disgusto pequeño y el disgusto grande. Y nos da otra salida, nos da otra herramienta. Nos dice, de ocurrir eso, piensa en primer lugar en lo siguiente. No puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todos como si fueran iguales. Y acá nos dice una medicina puntual. Tiene mucho que ver con el tema del amor incondicional. ¿Sí? Yo no puedo, los amo a todos, pero este me cae mal, lo amo un poquito menos y a este lo amo un poquito más. No, no, no puedes hacer eso. Si de verdad estás en un compromiso de adquirir este conocimiento, tienes que saber que a lo que te estás enfrentando es a una verdad en la cual todas las situaciones van a ser iguales, todas las personas van a ser iguales, todos los seres van a ser iguales. ¿Por qué? Porque todos somos el mismo, todos somos uno, igual que en el Tantra, igual que en el Sigismo, ¿no? Entonces, es una llamada a la unidad. Y si te quieres sanar, no puedes eh, ponerlo por rangos, ¿no? Sigue la lección 6 y dice, empieza a aclararnos el tema de las emociones. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Entonces ahora se está metiendo con nuestra percepción. Ya nos habló de cosas, nos habló de situaciones, de pensamientos, de emociones y ahora nos está diciendo, lo que pasa es que no ves lo que es, lo que está ahí. Entonces, los ejercicios que se han llevado a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario, una vez más, que para cualquier aplicación de la idea de hoy, nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate. ¿Qué es lo que sientes? Ira, miedo, preocupación, depresión, etcétera. Así como lo que percibes como su causa. ¿Qué es lo que causa mi ira, mi depresión, mi miedo? ¿No? Entonces, estoy enfadado con mi pareja porque veo algo que no está ahí. Entonces imaginémonos que peleamos con nuestra pareja en la mañana, por lo que sea. Cualquier disgusto es igual. Algo grave, algo pequeño, ya sabemos que no nos movemos en grados. Me disgusté con mi pareja en la mañana. Nos fuimos disgustados, cada uno para sus labores. Yo fui al trabajo y en el trabajo me fue muy bien. En el trabajo tuve una muy buena conversación con un amigo, tomé un almuerzo delicioso, en realidad me la pasé riéndome todo el tiempo. Incluso me dieron un ascenso que me va a representar más dinero y llego yo con esta alegría y vuelvo a mi casa. Y cuando entro y abro la puerta, inmediatamente mi ego me pone al frente, no lo que está pasando, no la realidad, no la verdad, sino lo que yo quiero ver. El problema es que mi pareja hizo esto, entonces yo, aunque quisiera llegar y abrazarla y contarle que me ascendieron y que pase un día maravilloso, no. ¿Cuál es mi realidad aquí? Que yo estoy disgustado con ella, entonces, o con él. Entonces no le quiero hablar, no lo quiero ver y hoy me acuesto en el sofá. ¿Qué es lo verdadero? Lo que te pasó todo el día, las emociones bonitas, felices, el ascenso, o qué es lo verdadero, que tu pareja es X o Y, entonces te está diciendo la razón de tu disgusto, la razón de tu miedo, la razón de tu ansiedad es que estás viendo algo que no está ahí. Y cuando lo vemos, entonces más prácticamente, por ejemplo, un ataque de pánico. Cuando alguien tiene un ataque de pánico, ¿qué es lo que está pasando?
que su mente le está diciendo a su cuerpo que hay un peligro. Entonces, como animales que somos, el cuerpo está diseñado para protegernos. Si estuviéramos en otro momento de la historia humana, entonces nos estaría persiguiendo, no sé, y por decir cualquier cosa, nos estaría persiguiendo un tigre. Y si me persigue un tigre, entonces yo empiezo a bombear más sangre, a respirar más rápido, a correr, a tener o lucha, o quedarme quieto, o huir. Necesito una reacción, pero porque ahí está el tigre. Eso es verdad, que viene el tigre, entre comillas. Pero en la vida de hoy, entonces recibimos una mala noticia, tenemos una deuda y entonces nuestra vida se va a acabar y empezamos en ansiedad. ¿Por qué? Porque tú te estás contando una historia, estás viendo algo que en realidad no es lo que es. Esto es muy parecido a el monstruo debajo de la cama. Yo estoy convencido de que debajo hay un monstruo debajo de la cama. Incluso si el niño mira debajo de su cama, va a ver el monstruo, va a ver lo que es una toalla y unas medias, él lo va a ver como un monstruo, no va a ver las toallas y las medias, sino lo que está en su cabeza. Entonces, estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Y llega la lección número 7. Entonces, acá tenemos lección 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está desmenuzando nuestro pensamiento, nos está relacionando con las cosas externas, nos está relacionando con las cosas internas, los pensamientos, nos está relacionando con las emociones, nos está relacionando con las situaciones, nos está relacionando con supuestamente todo lo que nos pasa. Pero en la lección 7 nos dice, bueno, ¿sabes por qué te pasa eso? Pues porque solo ves el pasado. Y aquí es donde la cosa empieza, ahora sí, a complicarse, porque entonces nos empieza a hablar del tiempo, que es un concepto que va a ser muy revolucionario en el curso de milagros, el concepto del tiempo. Entonces, la lección número 7 nos dice, solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio, sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. El mismo nos dice, todo lo que vinimos estudiando, la razón es que ves el pasado y las enumera. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Lección 1. Es la razón por la que has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Lección 2. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Lección 3. Es la razón por lo que tus pensamientos no significan nada y por lo que no son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Lección 5. Y es la razón por la que por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Lección 6. Entonces resume las 6 lecciones y nos dice, cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo. Esto es muy importante. Todo lo que nosotros pensamos en este momento como humanos, y nos pasa a todos, está arraigado y determinado por el tiempo. Es un fenómeno el tiempo que no entendemos, pero que determina toda nuestra vida. Cuando nos conectemos con lo que el curso de milagro nos dice sobre el tiempo, va a ser muchísimo más fácil ver el mensaje. Todo lo que pensamos está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. ¿Sí? Si no aprendes estas nuevas ideas, vas a seguir en este lugar. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esto no, también nos los va a repetir con ideas acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la crucifixión, acerca del perdón, acerca del amor. O sea, nos va a decir lo que tú crees que es la crucifixión, no es la crucifixión. Lo que tú crees que es el amor, no es el amor. Pero es necesario que tengas estas nuevas ideas en este momento acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como puede parecer en principio. Y nos da un ejemplo. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿No? Entonces acá nos está diciendo algo importante. Cuando tú ves un objeto, entonces yo veo un objeto y yo puedo decir esto es un lapicero,
¿sí? Y entonces otra persona que ve el objeto en otro país me dice, ¿cómo así que eso es un lapicero? Eso no es un lapicero, eso es un bolígrafo. Y otra persona me va a decir, no, 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 eso no es un bolígrafo ni es un lapicero. Eso es con lo que yo devuelvo los cassettes. Y el otro dice, no, esto no es un bolígrafo, ni es un lapicero, ni es lo que devuelvo con los cassettes, esto es con lo que yo me limpio la oreja. Y cada uno le da un significado diferente. Incluso si estuviéramos de acuerdo, cada uno lo usaría de manera diferente. Si yo estoy acostumbrado a que los lapiceros en mi vida, en mi zona, o tengo la costumbre de comprar el tipo de lapiceros que funcionan girándolos, pues voy a intentar girarlo, pero me daré cuenta después que es retráctil, que tiene otras características. Constantemente estamos incluso adquiriendo nueva información y esa es la forma que nos enseñaron a aprender. Es como si debiéramos tener una base de datos donde clasificamos. Y entonces cuando nos vemos, ¿no? Entonces yo me encuentro a María Ferrer. Y yo cuando veo a María Ferrer, yo no estoy viendo a María Ferrer. Yo estoy viendo a la mujer que conocí, que es mi maestra, que es mi amiga, que me hizo esto bien, que me hizo esto mal, que compartimos esto, que es muy especial, porque entonces nosotros llevamos 10 años caminando juntos. Eso es lo que yo veo. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está ahí? No es eso, no es mi pasado. Entonces acá es muy importante esta lección número 7 y estas 7 primeras lecciones son como el primer grupo de lecciones y son como la primera enseñanza y cuando las empezamos a desmenuzar así va a ser más fácil adelante armar el rompecabezas, ¿vale? Y nos propone, volviendo a la lección, aplicarlo a cualquier objeto. Entonces, si tú en este momento, para resumir las 7 primeras lecciones, puedes hacer el ejercicio. Entonces, observa, vamos a hacer un minuto de práctica antes de darle la palabra también para intervenir, hacer preguntas. Pero entonces hagamos lo que nos propone esta lección número 7. En suma es, la idea es, solo veo el pasado y nos dice, mira alrededor, esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz, solo veo el pasado en este zapato, solo veo el pasado en esta mano. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica de 1 minuto más o menos de duración bastarán. ¿Vale? Entonces lo que les propongo es simplemente pónganse en una posición cómoda donde estén, no necesitan cambiarla mucho. Estas son técnicas que deben utilizarse en momentos cotidianos también, es una herramienta para hombres cotidianos como el Tantra. Entonces simplemente respira, cierra los ojos, conecta con esta información que te ha llegado en las lecciones que has hecho a solas y en este momento, y trae y cree en lo que estás diciendo al hacer eso. Solo veo el pasado y permítete 1 minuto, abres los ojos y simplemente observas a tu alrededor sin elegir ningún elemento y entonces empiezas. Solo veo el pasado en esa botella. Regálate estos segundos para hacer tu ejercicio. Permítete inhalar nuevamente profundamente y volver. Recordemos que este espacio, ¿de qué se trata? Pareciera muchas veces que hacemos muchos ejercicios para salir de la mente y el ejercicio es entender el mensaje, ¿no? Entonces es como si, pues, pucha, si vamos a tener clases para enredarnos más y para meterle más conceptos y pues entonces me va a ir a la mente. La idea de este espacio es observar la técnica. Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, pranayamas, entonces nosotros observamos que si hacemos una respiración de 4 tiempos, inhalamos, retenemos, exhalamos y retenemos en vacío,
Es muy distinto que si hacemos una respiración de fuego cuando inhalamos y exhalamos sin hacer retenciones y rápidamente. Se aplican dos técnicas distintas. Al principio tengo que entender que hay una inhalación que me oxigena, que la retención permite que el oxígeno se reparta en diferentes partes de mi cuerpo, que el tiempo que dure el oxígeno adentro va a generar una oxigenación mayor o menor, que si en la exhalación hago una retención o un kumbhaka en vacío, entonces voy a tener una movilización energética. Ya después, simplemente lo hago, respiro, lo aplico. Lo mismo, cuando la respiración de fuego, entonces sé que me voy a sobreoxigenar y eso me va a permitir tener más oxígeno disponible, por ejemplo, para tener más energía. Entonces, elijo, cuando quiero estar tranquilo, relajado, en introspección, prefiero hacer una inhalación larga y profunda o disparo. Cuando estoy en actividad o lo que quiero es elevar mi energía, entonces hago una respiración corta, rápida, una respiración de fuego. El curso nos va a dar estas herramientas en varios lugares, pero es importante que lo sepamos para que nos resistamos lo menos posible, ¿sí? Necesitamos empezar a confiar en el curso. Y este no es un acto de fe porque la idea no es que nos convenza de nada, al contrario, el curso lo que nos está invitando es a que veamos, o sea, ve realmente, no me creas a mí. Cuando nos habla Jesucristo, porque vamos a llegar a un punto en el que sintamos que nos habla Jesucristo, cuando nos habla Jesucristo nos dice como, hey, date tú también cuenta, porque Jesús también es alguien que se da cuenta, ¿no? Entonces, es como aplica estas ideas. Eh, la idea es que sigamos las instrucciones al pie de la letra de las lecciones y que en estos espacios lleguemos como a conclusiones y a tips para mejorar la práctica. Y en la lección 8 entonces va un poco más allá. Entonces, ya como Laya nos dijo, pues de pronto es fácil, de alguna manera, de pronto no lo hemos visto tan así, pero es de pronto fácil entender, pues claro, o sea, yo soy, o mi pensamiento, y miren cómo el ego incluso se autodetermina eso, pues yo qué soy, yo soy mis creencias, yo soy mis costumbres, yo soy mis historias, yo soy mi pasado, yo soy muchas cosas que he vivido, ¿no? Incluso esto es lo que valoramos en la sociedad. Yo llevo 20 años haciendo esto, entonces eso soy, o eso sé. El curso te dice como, eso no es, porque lo único que es que el presente. Entonces, va a seguir hablándonos del tiempo. En la lección número 8 dice, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Y nos dice, esta idea obviamente, es la razón de que veas únicamente el pasado. ¿Por qué ves solamente el pasado? Porque tu mente está absorbida por el pasado. Y tú estás bajo un yugo, tú estás con una venda. Lo único que estás viendo es el pasado, tu mente está absorbida, está ciego, ¿no? En realidad nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. Y esto es muy importante y muy interesante desde lo que nosotros estudiamos. Muchas veces eh, y como estudiantes avanzados de Tantra y como estudiantes de Éter, y habiendo hecho todo un camino en el Tantra, es muy importante que sepamos cómo funcionan también las cosas, porque si nosotros nos comprometemos en un camino tántrico en el cual nuestro cuerpo es la vía para la manifestación del potencial de nuestra alma, pues tenemos que saber cómo funciona el cuerpo. Y si sabemos cómo funciona el cuerpo, en realidad nosotros no estamos viendo nada. Lo que estamos viendo ni siquiera es la realidad física comprobable. Por ejemplo, si yo veo esta tanca, esta tela que está detrás de mí, y yo la veo que tiene colores amarillos, rojos, y como de esta gama, en realidad esta tanca lo que tiene es todos los colores menos esos colores que yo veo porque son los únicos que se proyectan. En realidad las cosas son de todos los colores menos del que yo estoy viendo. Y esto es una verdad física, ¿no? Entonces lo podemos ver. Es más, yo veo una luz, veo luces y mi cerebro es el que las ordena. Incluso les da la vuelta, las ordena, las clasifica y dice, ah, esto es. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces vemos una fruta y tiene tres huequitos y nosotros ¿qué vemos? Una cara. La fruta no está sonriendo y lo que vemos es, ahí ve una cara, ¿no? Y vemos una humedad y vemos una aparición de la Virgen. Entonces, ¿por qué?
porque nosotros la formamos en la mente, ¿sí? La formamos en la... Vemos a alguien, es absolutamente guapo, y la persona que está al lado está re feo. Cada uno forma la realidad. Entonces, en realidad no estamos viendo nada, sino que estamos viendo nuestros pensamientos proyectados hacia afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Nuevamente, el hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. ¿Sí? Entonces, nos dice, tu mente no puede captar el presente. Tu mente no puede captar el presente, ya no está viendo lo que está pasando en el presente. Y ese es el problema, porque el problema es que el presente es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puedes entender el tiempo y de hecho no puedes entender nada. Y acá esto es un silogismo lógico, ¿sí? Si todas las cosas, todos los pensamientos y todas las emociones provienen de lo que tú crees que son, porque tú les has dado su significado y tú a la final no entiendes nada ni ves nada, y aparte lo único que ves es el pasado, que son tus pensamientos, y esos pensamientos solo se mueven en el pasado y nunca ven el presente, pues tú en realidad no estás viendo nada, tú en realidad no sabes nada. ¿Sí? Y esto es una lección muy profunda y es, yo creo que el primer paso. El primer paso que debemos asumir, y este es el llamado para todos, porque aquí todos tenemos un recorrido, tenemos una experiencia, tenemos unas certezas, no, pues es que yo ya sé, o sea, yo ya sé, yo lo sentí, yo lo viví, yo lo vi, ¿sí? Y está muy bien y esto lo vamos a respetar, pero desde un lugar muy de mucha humildad. Esto es un camino también de mucha humildad, ¿no? Es un concepto también muy cristiano, como aquí entiendo que no sé, no sé. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que dicen, porque no saben lo que hacen, porque antes estaba ciego y ahora puedo ver. Esto va a ser muy interesante también para los que somos judeocristianos, incluso a los que rechazan el judeocristianismo o son muy religiosos, les va a cambiar también la visión de sus propias formas de pararse frente a estos conceptos judeocristianos. Entonces, en suma, no sabemos nada. Y nos da la frase, la verdad, la luz, ¿no? Después de hacernos este regaño muy amoroso. El curso también nos va a llevar como hijos, ¿no? Sirve mucho esta imagen para los que tenemos hijos. ¿Sí? Entonces, mi hijo ve la montaña rusa y él ve la muerte. Papi, me va a salir, me va a matar y mejor dicho, yo, o sea, no va a pasar nada, tranquilo. Y te entiendo, tú no entiendes cómo funciona, todavía no puedes ver ciertas cosas, pero las vas a poder ver y yo te llevo de la mano. Entonces te dice, el único pensamiento completamente verdadero, y aquí es importante porque antes de las lecciones nunca nos había hablado de verdad. Estábamos disgustados porque el curso pues nos estaba pues poniendo como en jaque varias cosas, pero en realidad nunca no nos estaba diciendo que era verdad, solo nos estaba diciendo que no sabíamos, que no veíamos, que todo es lo mismo, que, que estás absorbido por el pasado, pero nunca nos había dicho qué era la verdad. Entonces hasta ahora, hasta la lección 8 nos dice, el único pensamiento completamente verdadero acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Entonces, acá, ¿qué es el pasado? El pasado es una ilusión para el curso de milagros. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. Otro dato importante, ¿qué es el pasado? Una ilusión. Y lo equipara al futuro. El futuro y el pasado son lo mismo que una ilusión, no son nada, no existen. No existe el futuro ni el pasado para el curso de milagros, así como no existe el futuro y el pasado para el tantra, así como no existe el futuro y el pasado para el film, así, ¿sí? Es la misma enseñanza. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada, ¿sí? Entonces, nuevamente, muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro.
De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Cuando nosotros pensamos en el pasado y pensamos en el futuro, estamos dentro de una ilusión, en realidad no estamos pensando nada, porque eso no existe. Y nos dice, el propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar tu mente para reconocer cuando no estás realmente pensando en absoluto, ¿sí? Y acá, y la recomendación es, cuando hagamos los ejercicios, tomémonos un par de lecturas, ¿sí? No solo, sí, listo, y entonces sí, parece que estoy pensando en listo, ya acaba mi lección. No, es como, ok, ¿qué es lo que, ok, me está diciendo que el propósito del ejercicio es que comience a entrenar mi mente para reconocer, ok, el propósito de esto es reconocer que hay un momento en el que estoy pensando y hay otro momento en el que no estoy pensando, así como hay una realidad objetiva que es verdadera y hay una realidad subjetiva que es verdadera. Lo único que te tienes que dar cuenta es cuando estás haciendo qué. Y esto va a ser cuando, entonces estoy con mi pareja y es que tú eres, y entonces, me doy cuenta que es que yo estoy hablando desde mi herida. Yo no estoy viendo el presente. Entonces ahí, cuando me doy cuenta es que sucede el milagro. Me corrijo, ¿no? Ahí viene, y ahí después vamos a hablar del concepto de corrección, ¿no? Entonces, cometí un error, vi lo que no era. Miré y había una bruja en la ventana. No, no, mentiras. Ya me di cuenta que era una rama meciéndose afuera y era la sombra de la luz del poste. Eso es el milagro. Ya no hay bruja, ahora hay lo que es, un árbol. Eso es lo que nos está diciendo. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Entonces, ¿cuándo vas a llegar a la verdad? Cuando limpies tu mente de esas ideas que no tienen contenido. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Esta frase es muy importante, está en la lección 8, en la parte 3, en el 3.3, y es nuevamente reconocer, reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco. Y entonces esto es muy difícil para algunos, me incluyo, pero es muy sanador cuando lo aplicamos. Entonces, como que, pucha, pero todo esto que estoy pensando y todo esto que me ha atormentado y todo esto que creo y todo esto que sé y todo esto que comparto y todo esto que digo y todo esto que escribí y todo esto tan maravilloso que soy y todo esto tan malo que soy, es nada. O sea, ¿cómo va a ser nada si yo lo estoy experimentando? Si yo lo pienso, si yo lo viví, si tengo fotos. ¿Cómo así que es nada? Ese es el primer paso, que reconozcas que nunca has pensado que estás en blanco. Y mientras tu mente siga absorbida por esas ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. ¿Sí? Es como convencer a un ciego de que está ciego. Y el ciego, no, si yo veo. No, tú estás ciego. Y hasta que no te des cuenta que estás ciego, no va a poder venir la verdad, no vas a poder ver. El primer paso entonces, nuevamente, es reconocer que nuestra ceguera, nuestra ignorancia, nuestra mente en blanco, que no podemos conectar con el presente, que no estamos viendo lo que es real. Luego llego a la lección 9 y dice, no veo nada tal y como es ahora. Entonces él nos está dando paso a paso. Cada pasito nos dice, como tu mente está absorbida con los pensamientos del pasado, no puedes reconocer el presente, pues no estás viendo lo que está pasando ahora, no ves nada tal y como es ahora. Y vuelve. Esta idea es obviamente la consecuencia lógica de las dos anteriores, pero si bien es posible que la puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. Él mismo nos está diciendo, mira, tú ya hiciste 9 lecciones, es muy posible que en tu mente tú ya digas, no, sí, esto no significa nada, sí, mis pensamientos, no, sí, estoy absorbido por el pasado, claro, no, mi mente está en blanco, no veo nada todo como es ahora, pero en realidad el curso sabe que aún esto no tiene sentido para ti. Y empieza a
darnos la luz frente a ese tema. Primero nos dice, no te preocupes, el entendimiento no es necesario a estas alturas. Ahorita no te preocupes por entender. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Tenemos que comprometernos. El gran ejercicio para nosotros, ojalá después de esta sesión, estas primeras lecciones, es decir, reconozco que no sé, no sé. Estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. ¿Qué nos está diciendo? Tú practica, ¿sí? Entonces, aquí, la lección 9 y esto es, y estos ejemplos nos van a ayudar muchísimo, y es exactamente esto, lección 9 es la escena de Karate Kid, cuando el alumno se pone bravo y le dice como, hey, no entiendo, ya hice la lección 1, brillar, ya hice la lección 2, lijar, ya pinté la cerca, ya hice todo, pero no entiendo hacia dónde vamos. Y el tema no es entender. Ya te estás entrenando, ya tu mente está cambiando, ya tu mente se está transformando. Entonces, en este momento, preocúpate por qué, por la práctica. En realidad, no necesitas practicar lo que ya entiendes. Entonces te dice, fresco que cuando entiendas ya no vas a necesitar práctica. Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. La mente no entrenada le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras. No obstante, eso no excluye que la apliques. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios o para cualesquier otro. Otro dato importante para los ejercicios siguientes. No importa que no entiendas, no importa que te rete, no importa que no estés de acuerdo, ¿sí? Simplemente aplica el ejercicio, simplemente sigue pintando la cerca, sigue brillando, ¿sí? Entonces continúa porque es un entrenamiento. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios o para cualesquiera otros. No hay diferencia en los ejercicios. Cada pequeño paso despejará la oscuridad un poco más. Y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturban. Entonces, nos propone el ejercicio nuevo, el 9, hacer la aplicación de el enunciado. Entonces, no veo esta máquina de escribir tal y como es ahora, ¿no? Entonces, no veo este micrófono tal y como es ahora, no veo este celular tal y como es ahora. Lo mismo, y vuelvo a la técnica. Ah, bueno, las cosas que están cerca, y entonces ahora veo más allá, las cosas que están lejos. Amplío mi visión, esto va a ser muy importante. Lección 10, mis pensamientos no significan nada. Y esta idea, otra vez, es oponible a todos los pensamientos. Y más adelante, en la parte 2, eh, nos hace notar que esto ya lo habíamos hecho, pero entonces ya no son estos pensamientos que están pasando, sino en general, mis pensamientos no significan nada. Y lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad en lo que piensas. Es muy importante que nos conectemos con esta lección de decir, lo que pienso no es real, le falta verdad. Este aspecto del proceso de corrección, entonces acá aparece un primer concepto importante en la lección 10, el número 3, que es la corrección. Comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que encuentras afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de la presencia de esos pensamientos, significa que no estás pensando en absoluto, ¿vale? Entonces acá es muy importante observar qué es lo que nos está tratando de mostrar el curso con estas 10 lecciones. El solo hecho de que tú te des cuenta de tus pensamientos y el solo hecho de que tú aceptes que son pensamientos que están nutridos por el pasado, que no son pensamientos objetivos, que son absolutamente subjetivos, que tú les estás dando la carga, el significado,
¿no? La importancia, es más, les estás adjudicando una emoción. El solo hecho de que te des cuenta de eso es que te estás dando cuenta de que no estás pensando, no estás pensando, no estás pensando, ¿no? Entonces eso es cuando la otra persona está iracunda gritándonos y es que te estoy hablando y yo no te estoy gritando. Sí, sí estás gritando y no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, la lección 10 nos va a ayudar a liberarnos de lo que creemos. Entonces, dice, cierra los ojos durante estos ejercicios y repite hacia adentro muy lentamente. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Entonces el curso nos invita en esta lección, mis pensamientos acerca de cualquier cosa no significan nada. Para llegar a la lección 11, que era con la que quería terminar, que es mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Y aquí es donde se recoge toda esta información de las 10 lecciones. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección. Entonces, estamos haciendo un proceso de corrección que tiene fases. Y esta es la primera idea que tiene que ver con esas fases. La inversión de la manera de pensar del mundo. Entonces, el primer paso es, ¿qué es lo que nos invita al curso de milagros? Piensa distinto frente al mundo. Mira al mundo de una manera diferente. Parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes. Es decir, pareciera que el mundo es el que me está dando lo que yo estoy percibiendo. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo en que ves. Y esta frase la vamos a encontrar en X cantidad de linajes. Entonces, qué es la realidad? Introduce el concepto que son tus pensamientos lo que determinan el mundo que ves, ¿no? Entonces, el mundo no es lo que tú ves. Tú estás determinando el mundo que ves. Y nos dice, empieza a cambiar, como decíamos, de tono. Entonces acá ya nos da como un alivio, ya no es tanto como un entrenador y hace esto y esto y esto, sino ya nos habla más cercanamente, que son los cambios que vamos a ver a lo largo del curso. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. ¿En qué? En mis pensamientos sin significado son los que me están mostrando un mundo sin significado. Desde este lugar, entonces, estas primeras 11 lecciones, yendo de la última hacia atrás, lo que nos están mostrando es, tienes que entender que el primer paso para conectar con la verdad es que te des cuenta de que no estás viendo lo que verdaderamente está pasando y que cuando crees que estás pensando, en realidad no estás pensando. ¿Sí? Es como cuando nos comemos la hamburguesa y creemos que nos estamos alimentando, en realidad no te estás alimentando. Esto no te está alimentando. Esto no es real. Cuando ves la sombra, no es el peligro, es simplemente una sombra. Entonces, es un entrenamiento que nos está llevando profundamente a darnos cuenta de lo que tenemos que eliminar es la visión incorrecta, que es lo que va el curso de milagros más adelante a mostrarnos con otras lecciones. Pero sí es muy importante, sobre todo en estas primeras lecciones, que sentemos estas bases porque son las bases que van a guiar nuestro compromiso. Si nosotros estamos aferrados a que tenemos la razón, estamos aferrados a que lo que vemos es cierto, estamos aferrados a que lo que pensamos es lo real, el curso va a ser mucho más retador. La invitación a esto es, obsérvalo de una manera tranquila y clara y practícalo. Observa que lo que está a tu alrededor no tiene ningún significado y si lo tiene tú se lo has dado y si se lo has dado mal porque en realidad no puedes ver la realidad. No puedes ver la realidad, ¿por qué? Porque todo tu conocimiento proviene del pasado y lo único que existe es el presente. Y ahí, a partir de esta lección, entonces nos va a decir, ahí ya meterse con Dios y va a decir, mira, y Dios
no creo un mundo sin significado. Y empieza a abrirnos la puerta a ver las cosas de una manera distinta.